El doctor Jorge Dilelo es fiscal federal con competencia electoral, tanto en primera como en segunda instancia. Algunas de las dos la va a perder si el proyecto se aprueba. Yo estaría tentado de preguntarle cosas de las causas penales por las que pasan por el despacho del doctor Dilelo, pero hoy lo hemos invitado para que nos dé su opinión sobre este proyecto, así que agradeciéndole una vez más la buena disposición. Le dejo lo que... Encantado la vida. Porque la vamos a abreviar. Bueno, le cedo la palabra, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y agradezco que es la primera vez en 20 y pico de años que soy fiscal electoral que me dejan dar una opinión, no sé si buena, pero previa a encontrarme con la resolución de los hechos. Yo he dejado acá en Secretaría varios ejemplares porque me doy cuenta que por más buena voluntad, en 10 minutos todo lo que pensaba decir no se dice y por lo tanto sería mucho más aburrido. De la boleta tengo dos consideraciones generales que me parecen importantes señalar. Aplaudo la rapidez con que se ha encarado el tratar de actualizar el sistema electoral argentino, que como deviene fluyente de la vida política, es susceptible de actualización con una frecuencia mayor que por ahí en otras materias jurídicas. Me parece como observación, inclusive tratando de leer con la brevedad del caso toda la reforma, que sería bueno estudiar, tal vez no sería tan importante implementar esta reforma a muerte en este primer turno, pero hacer una especie de digesto o cuerpo normativo único que contemple todas las normas electorales, porque facilita el estudio y la comprensión y sobre todo el trabajo de apoderados y de gente que es muy importante que se vincule a la política, que son los ciudadanos que sean en el tiempo hombres de partidos políticos, militantes o como quiera llamarse, ciudadanos que participen activamente, y eso solo es viable cuando la comprensión sea rápida. Entonces, una primera sugerencia es empezar ya, más allá de lo que camine esta, a hacer un cuerpo único de derecho electoral. Con respecto a la boleta electrónica hay algunas consideraciones que están en el trabajo, pero me parece una cosa que hay que rescatar. La boleta electrónica, más tarde o más temprano, es un proceso técnico como han sido los smartphones y demás cosas, o sea, vinculado más a la tecnología que a problemas ideológicos. Pero en honor a la verdad y con la convicción de que creo que he sido el fiscal electoral que en la historia constitucional argentina más tiempo ha estado en su cargo, debo agradecer al sistema vigente actual que en realidad ha habido problemas, algún que otro problema de boletas, de achaque de boletas, de pérdida de boletas, de patateo, pero el sistema ha respondido con absoluta lealtad al fin, expresar o representar la voluntad popular. La Fiscalía también de oficio, cuando ha tenido la sensación de que podía haber dudas sobre el sistema, ha rápidamente tomado de oficio participación, al doctor le consta que lo hemos hecho así y en general se han corregido errores que por ahí parecían eventuales fraudes o delitos y no ha habido causa concreta con sentencia judicial vinculada al fraude. Ténganlo presente porque la premura tiene que ser en función de progresar, pero no en función del temor. Y eliminar el temor en la vida política argentina no es mala cosa. La segunda cuestión que observo, precisamente por el rol que nos toca a nosotros juntos con la Cámara Electoral, es que el contralor, o no error, la observación, perdón, que encuentro es que el contralor o la organización del sistema de la boleta electrónica, por razones de convicción política y por razones de circunstancia regional, sería conveniente que el sistema ese de organización reposara en algún organismo dependiente o propio del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque en el Poder Legislativo concurren las voluntades políticas y las realidades particulares y se pueden homogeneizar teniendo en cuenta además que se pretende concurrir a un sistema único para todo el país. ¿Y por qué digo que no el Poder Judicial o el Ministerio Público? Porque nosotros después vamos a ser quienes por ahí, sobre todo en las primeras épocas de implementación del sistema, tendremos que, de alguna manera, emitir opinión en una causa judicial. Y si el sistema reposa sobre nosotros, seremos opinantes y juzgadores de nosotros mismos. La segunda cuestión que me quiero referir es con respecto
a dos cosas, a la organización de la justicia electoral y a la cuestión de los delitos y faltas electorales, que en el proyecto se llama sistema sancionador o procedimiento sancionador. Como todo delito, yo considero que los delitos electorales deberían ser incorporados al Código Penal Electoral, así como las estafas están incorporadas al Código Penal y no al Código de Comercio o al Código Civil. En algún título como delitos contra la participación ciudadana o contra los procesos electorales o contra la voluntad popular. Y en coincidencia con el proyecto debería remitirse su juzgamiento a reglas procesales penales comunes para evitar una dualidad. Es decir, se debería respetar las estructuras procesales vigentes de investigación de delitos, ya sea el régimen de juez de instrucción y juez oral con la ley vigente, o bien del juez de garantías y tribunales de debate, tanto por la ley 27063, que se encuentra suspendido, y con el eventual proyecto correctivo que haga esa modificación que quedó suspendido. En cuanto a las faltas, entendemos que debe haber un régimen de faltas y compartimos la creación e introducción de la norma de un procedimiento denominado electoral sancionador. Bueno, y voy a una parte que me toca directamente, que es el tema del Ministerio Público. La norma, la Constitución Nacional, como es de perogrullo, en el año 1994 creó al Ministerio Público como un órgano extrapoder y autónomo en el artículo 120. De manera tal que se encuentra en su forma de estructural no necesariamente vinculado a ser un sistema especular o reflejo del Poder Judicial, tiene autonomía funcional y autarquía financiera. En general, la tendencia mundial y particularmente la latinoamericana, recogidos en los dos proyectos, en el anterior y en el que seguramente se va a debatir próximamente de ley de Ministerio Público, abandonan el sistema reflejo y constituyen al Ministerio Público en una estructura propia que le da un neto corte acusador y con parámetros y requisitos vinculados a la propia función y no a su relación con el Poder Judicial. Por lo tanto, estimamos que crear una Fiscalía de Cámara separada de la Fiscalía de Grado va en contra de la unificación que sostienen los sistemas procesales actuales. En general, las fiscalías, las procuradurías atienden todas las instancias de un proceso y en general las instancias no se habla de primera instancia o de segunda instancia, sino de preparatorias o de debate o de juicio oral. Estando la revisión, ahora, la revisión en órganos especialmente revisores, pero que no tienen que ver con el concepto de instancia tal como culturalmente estamos nosotros, particularmente los que tenemos cierta edad, habituados a concebir. Se argumenta, si la memoria no me falla, que además se tiende a hacer eso para que haya un contralor de legalidad sobre la actividad que realiza la Fiscalía. Y en la práctica esto ha funcionado, pero no con un fiscal de Cámara, que soy yo mismo en ese caso, sino con la intervención que han tenido los procuradores ante la Corte o la Procuración General de la Nación, en figuras de procurador a veces y de la procuradora en la actualidad. Y de manera tal que no se visualiza cuál podría ser el problema del Contralor de Legalidad. Pero además, suponiendo que eso fuera necesario, por una cuestión de armonización y de congruencia total del sistema, sería fundamental mirarlo desde los sistemas de Contralor de Legalidad que se incorporen a la ley de Ministerio Público que en definitivamente se vote. Por otra parte, en términos operativos, que no es una cuestión menor, sobre todo en tiempos de economía, como creo que son los que se están impulsando en todos los órdenes, la Fiscalía actual lleva una oficina, que lo podría ser el trabajo administrativo, que atiende las dos instancias, como se ve también en la modificación del Ministerio Público. Y como referencia, en cuanto a
su contenido material a sus dictámenes, durante el año 2013 se dictaminaron en aproximadamente 1.635 causas en lo que hoy denominamos primera instancia y solamente 218 en Fiscalía de Cámara. En el 2014 se tramitaron aproximadamente 1.862 dictámenes y solamente 193 dictámenes de la Fiscalía de Segunda Instancia. Similar diferencia aparece en el año 2015, donde en primera instancia se dictaminaron 1.092 causas y 224 como Fiscalía de Cámara. En lo que va del año 2016 se dictaminaron 1.001 expedientes en primera instancia y 78 en la Fiscalía ante la Cámara, lo que demuestra la enorme diferencia de carga laboral entre la primera y la segunda instancia, permitiendo optimizar el uso racional del personal en una instancia administrativa única, como se recoge en general en el criterio del futuro sistema procesal penal argentino. Por otra parte, la Ley 19.108, que es la que se propone modificar para la Fiscalía, crear el fiscal general o el fiscal de Cámara, es una ley que es anterior a la ley de Ministerio Público, a la de regambre constitucional, por lo cual su modificación carece de objeto, a no ser que sea para resolver un problema coyuntural, porque en realidad cualquier instrumento o cualquier institución de distrito, de grado o administrativo que sea, tiene que ser en armonía con la Constitución Nacional, el 120, y con la Ley de Ministerio Público. Por ahora la vigente y, en todo caso, la que corresponda cuando se modifique la Ley de Ministerio Público. Eso con respecto a la Fiscalía. Me parece dos temas que son importantes. Habría que regular, porque recientemente la Cámara Electoral se ha pronunciado sobre el tema de voto de los condenados. En esta reforma sería importante que se regule todo el mecanismo, porque lo que se ha decidido es que vote, pero sería importante realizarlo claramente. Y con respecto, me robo un minutito, me parece muy importante una mención especial al tema del financiamiento de la actividad y de las campañas electorales. La experiencia es notoria, es pública, la penetración de actividades ilícitas en los aportes y además el incumplimiento muchas veces de los topes que la propia ley electoral establece. Muy sintéticamente, porque sería motivo de otra ley o de ese compendio general, la Fiscalía estima por la propia experiencia de todos estos años la conveniencia de un sistema esencialmente público de el financiamiento de la actividad y de la campaña electoral. Y para el supuesto de, por razones de costo, permitir un financiamiento mixto, sugerimos que el aporte privado sea incorporado públicamente online para conocimiento de toda la ciudadanía, de todo el cuerpo electoral, de dónde y a dónde van los fondos privados que se disponen. Nada más.